En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto es un ejercicio adicional de recursividad en Java. En este caso vamos a dibujar un triángulo de forma recursiva formado por asteriscos. En el último vídeo estuvimos viendo la recursividad en Java y si realmente no tenéis muy claro qué es esto de la recursividad, os recomiendo que antes veáis el vídeo anterior del curso, porque si no puede que en este os perdáis un poco, ya que doy por supuesto que tenéis una idea de realmente lo que es un algoritmo recursivo. Y bien, aquí tenemos una primera solución a este problema. Aquí en la parte central tenemos la figura que se supone que vamos a dibujar. En este caso tenemos un triángulo de altura 3, pero aquí importante es que este algoritmo primero nos va a introducir un salto de línea. Luego tendremos una fila con un asterisco, luego 2, luego 3 y así sucesivamente si la altura fuera mayor. Si por ejemplo la altura fuera 4, la siguiente línea tendría 4. Si la altura fuera 5, pues tendría 4 y luego 5. Bien, entonces aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos un método recursivo que se llama tree, donde le vamos a pasar 3 parámetros. ¿Y por qué me hacen falta 3 parámetros? Porque realmente yo necesito por cada fila imprimir uno o más asteriscos. Entonces tenéis que ver que esto realmente equivale a tener un bucle for doble, un bucle for anidado. El externo me recorre las filas y el interno me recorre de cada fila cada una de las columnas. Entonces aquí realmente continúo necesitando esos dos contadores del bucle. Necesito tener el contador para la fila y el contador para la columna. Entonces estos contadores los represento con cont b de la base y cont a de la altura. Pero además, claro, me hace falta el número n del cual quiero pintar el triángulo, para saber si tengo que pintar un triángulo de altura 1, 2, 3, 4 o lo que sea. Entonces aquí en esta solución se debe tener en cuenta que cuando invoque al método triángulo, en los dos primeros parámetros debo poner un 0. Realmente esto equivale a la inicialización de los contadores de los bucles for, pero haciéndolo de forma recursiva. Y en último lugar, como parámetro tendría la altura de ese triángulo. Entonces pasemos a ver realmente el funcionamiento de este método recursivo. Entonces primero que nada tenemos un if donde comprobamos si A es mayor que B. Entonces realmente ¿A qué es? A es la altura, mientras que B es la base. Entonces aquí, si la altura es 0, es decir, si estoy en la primera fila, yo no quiero imprimir nada, voy a poner un salto de línea. Entonces como ambos valen 0, entonces esto no se cumple y me voy al else. Y lo que hago es introducir un salto de línea. Y a continuación tengo un if. Esto me indicará la condición de finalización de este algoritmo recursivo. Si n es mayor que contador de a, esto es porque he superado la altura de n, entonces en este caso el algoritmo recursivo terminaría. Pero claro, contador de a en principio vale 0. Por lo tanto, si n vale 3 como a es 0, lo que hago es ejecutar la condición del if. Entonces aquí tengo la primera llamada recursiva. Lo que hago es invocar de nuevo a tree, la base la pongo a 0, pero la altura la incremento. Es decir, estoy indicándole que voy ya a la siguiente fila, a la segunda. Y el valor de n siempre es el mismo, ya que aquí en todo momento debo tener la altura del triángulo. Es la forma que tendré para poder salir en algún momento. Si este n lo modificara, tendría problemas y puede que no termine nunca. Entonces ahora lo invoco, pero en cont a hay un 1. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que como cont a vale 1 y cont b vale 0, entonces ahora sí que entro dentro del if. Por lo tanto, imprimo ese primer asterisco. Y a continuación lo que hago es de nuevo invocar de forma recursiva al método tree, pero pasándole cont b más 1 y cont a. Y al final n. Entonces, lo que quiero que se vea es que realmente esta llamada recursiva realmente es la que imprimirá cada uno de los asteriscos a partir del primero. Entonces, aquí lo que hago es incrementar el contador de b. Entonces, cuando lo llame, tendremos un 1 en cont b y un 1 en cont a. Entonces, ¿qué sucede? Que esta condición ya no se cumplirá. Por lo tanto, iremos al else y saltaremos de línea. Entonces, después de saltar de línea, de nuevo invocaremos, porque todavía quedan más filas por imprimir, y de nuevo invocaremos recursivamente, pasándole a la columna 0, es decir, reiniciamos la columna, pero aumentamos la fila. Entonces ahora, como aquí hay un 2, ya podemos interpretar que cuando entremos aquí serán dos llamadas recursivas. En cada una de ellas se imprimirá un asterisco. Cuando se hayan imprimido los dos asteriscos, esto será falso cuando se vuelva a llamar, entonces volveremos aquí abajo. Imprimiremos ese salto de línea
Y luego, como todavía quedará una fila, porque esto será un 2 y esto será un 3, de nuevo una llamada recursiva pasándole 0 y 3. Entonces, ¿aquí qué sucederá? Pues que esto se cumplirá y realmente esto se hará 3 veces. Entonces, una forma de verlo, de forma simple, es a través de la pila de llamadas. En primer lugar tenemos el main y luego invocamos pasando 0, 0 y 3. Entonces, este 0, 0 y 3 se encarga de imprimir el salto de línea. A continuación, 0, 1 y 3. Esta se encargará de imprimir este primer asterisco. Luego, cuando lo invoquemos con 1, 1 y 3, fijaros que siempre que sean iguales, esto será falso, por lo tanto irá al else. Entonces, en este caso, esta llamada lo que hará es el salto de línea después del primer asterisco. Luego 0, 2 y 3 imprimirá el primer asterisco. 1, 2 y 3 imprimirá el segundo de la segunda fila. Y 2, 2 y 3 imprimirá el salto de línea de la segunda fila. Luego a continuación tenemos 0, 3 y 3 que imprimirá el primer asterisco de la tercera fila. 1, 3 y 3 que imprimirá el segundo asterisco de la tercera fila. Luego 2, 3 y 3 que imprimirá ese tercer asterisco de la tercera fila. Y luego finalmente 3, 3, 3 introducirá el salto de línea después de los 3 asteriscos. Aquí en definitiva se trata pues, de simular ese bucle for doble a través de estos dos contadores. Entonces el else es el que se encarga de imprimir el salto de línea y empezar con la siguiente fila, mientras que la parte del if es la que se encarga de imprimir pues en primer lugar un asterisco, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues cada vez que hacemos un salto de línea realmente estamos incrementando el contador de A en 1. Entonces, como B siempre va a valer 0, cuando A valga 1, pues esto se hará una vez, ya que depende del incremento de cont B. Si en cont A hubiera un 10 y en cont B hubiera un 0, pues lo que conseguimos es que se impriman 10 asteriscos, ya que vamos haciendo el incremento en esta llamada recursiva. Entonces, como digo, se puede resumir en que estos son los contadores de los bucles, cont B más 1 y cont A más 1 serían los incrementos y realmente las condiciones que tenemos aquí pues serían las condiciones de en medio de los bucles for. Y bien, aquí tendríamos una solución en la que se apilan 10 llamadas recursivas. Se debe tener en cuenta que en este caso la pila llega a tener una dimensión de 11, ya que en ningún momento termina la primera llamada recursiva. Una vez invocamos a tree con los valores 0, 0 y 3, luego se van apilando cada una de esas invocaciones hasta que llegamos al caso en el que los 3 parámetros valen 3. En ese caso, el primer if no se cumplirá, entraremos en el else, se imprimirá el salto de línea y el segundo if tampoco se cumplirá. Entonces aquí terminará y realmente se irán desapilando una a una cada una de esas llamadas recursivas hasta que finalmente volvamos al main y como no tenemos ninguna instrucción más en el main, el programa terminará. Sin embargo, vamos a ver ahora una solución alternativa donde la pila de llamadas no crece tanto. Pero antes quiero que penséis, pues cómo podríamos dibujar este mismo triángulo pero sin introducir ese intro. Es decir, que directamente me dibuje el triángulo y al principio no ponga un salto de línea vacío. Realmente es un pequeño detalle, pero bueno, quiero que lo penséis, a ver si sois capaces de entender realmente cómo funciona este algoritmo. Y bien, pasemos a ver la siguiente solución. En este caso, vamos a resolver este mismo problema, vamos a dibujar el mismo triángulo, pero utilizando una solución distinta. En este caso, una solución mejor, ya que la pila de llamadas no va a crecer tanto. Entonces se debe tener en cuenta que la pila de llamadas se aloja en memoria RAM y por cada una de esas llamadas recursivas que se apilen, entonces vamos a necesitar más memoria para resolver ese problema. Entonces en este caso puede que no sea muy importante, pero en dispositivos que tengan poca memoria, si vamos a utilizar un algoritmo recursivo, cuanto menos crezca la pila, mucho mejor. Y bien, pasemos a ver esta segunda solución. Aquí, como podéis comprobar, tenemos 3 métodos. En primer lugar tenemos el main, donde llamaremos al método triángulo 3. Además, la forma de invocarlo es más simple, ya que únicamente nos vamos a preocupar de indicar la altura de ese triángulo. Entonces, en primer lugar, se invoca al método triángulo pasándole la altura como valor n. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que si n es mayor que 0, entonces dibujaremos el triángulo. De lo contrario, no dibujaremos nada. Y aquí realmente tenemos una llamada recursiva a triángulo, pero tenemos aparte una llamada a otro método que es filatriángulo, que también es recursivo. Entonces aquí debemos tener en cuenta que el método triángulo se va a encargar de cambiar lo que es la fila del triángulo, mientras que el que realmente se encargará de pintar e introducir los saltos de línea es el método recursivo filatriángulo. Entonces yo entiendo que esta solución
cuesta mucho de obtener si no tenéis experiencia en recursividad. De hecho, yo estuve pensando distintas soluciones y me costó de sacar esta solución, pero bueno, al final tampoco se trata de sacar la solución más eficiente posible. Simplemente mi objetivo es que entendáis el concepto de recursividad y que a través de distintos ejemplos pues seáis capaces de entender qué solución es mejor. Entonces, lo mejor para que se entienda bien este algoritmo es que hagamos una traza de este ejemplo y así podéis ir viendo cómo crece la pila de llamadas al mismo tiempo que vamos dibujando aquí en este cuadrado vacío el triángulo. Entonces, en primer lugar tenemos el main. A continuación, invocaremos al método triángulo pasándole un 3. Por lo tanto, apilamos encima del main la llamada a triángulo 3. A continuación, ¿qué sucederá? Como n es mayor que 0, invocaremos al método triángulo de n-1. Entonces, apilamos de nuevo una llamada recursiva a triángulo de 2. Y sucede exactamente lo mismo. Volvemos a invocar a triángulo pasándole un 2. Como n es mayor que 0, ya que es 2, entramos de nuevo en el if y apilamos otra llamada recursiva. En este caso, triángulo pasándole un 1. Tenemos una llamada recursiva adicional arriba. Entonces, ejecutamos de nuevo el método triángulo con el 1 como parámetro. ¿Continúa siendo mayor que 0? Sí. Pues de nuevo, una llamada recursiva adicional, pero en este caso, triángulo pasándole un 0. Entonces, realmente se apila esa llamada. Lo que sucede aquí es que cuando ejecutemos el método triángulo pasándole un 0 como parámetro, el if no se cumplirá, esto será falso, y triángulo de 0 termina. Entonces, ¿qué sucede cuando termina triángulo de 0? Pues que lo debemos desapilar, pero debemos continuar con triángulo 1. Cuando invocamos a triángulo 1, realmente entramos dentro del if y invocamos a triángulo de 0. Pero ya hemos terminado con esta llamada. Triángulo de 0 ya se ha resuelto. Por lo tanto, iremos bajo y invocaremos a fila triángulo pasándole un 1, que es el mismo valor que tenemos actualmente en el parámetro n. Por lo tanto, ahora acumulamos una invocación a fila triángulo pasándole un 1. ¿Y qué ha sucedido aquí cuando hemos pasado un 1? Se imprime el primer asterisco. ¿Por qué? Porque n es mayor que 0, ya que es 1, por lo tanto, imprimimos ese asterisco e invocamos a continuación a fila triángulo de n-1. Como n vale 1, pues invocamos ahora a fila triángulo pasándole un 0 y la apilamos arriba. Entonces, de nuevo, invocamos a fila triángulo, pero en este caso el if no se cumple, ya que es 0. Por lo tanto, entraríamos en el else e introduciremos un salto de línea. Ahora, después de este asterisco, se introducirá el salto de línea. Y además, se desapilará fila triángulo de 0, ya que ha terminado. Y a continuación, teníamos en la pila fila triángulo 1, pero también termina, ya que en fila triángulo, cuando n valía 1, hemos imprimido el asterisco y hemos invocado a fila triángulo de 0. Entonces, todo esto termina y también desapilamos fila triángulo 1. A continuación, como las invocaciones a fila triángulo han terminado, debemos seguir por el método triángulo, pero en este caso a partir de fila triángulo de 1, que es lo que estábamos resolviendo. Como esta llamada recursiva también ha terminado, la llamada a triángulo pasándole un 1 ha terminado. Por lo tanto, desapilamos también triángulo 1. Como podéis comprobar, esta pila no crece tanto como la anterior, ya que lo que hacemos es, en primer lugar, apilar cada una de las filas, pero luego vamos resolviendo la fila de forma individual y la vamos desapilando. Entonces ahora tenemos realmente la invocación a triángulo 2. En este caso, ya tenemos resuelta la primera parte. Cuando n valía 2, habíamos llamado a triángulo de 1 y toda esa parte ya se ha resuelto. Por lo tanto, ahora nos falta la invocación a fila triángulo pasándole un 2. Ahora apilamos fila triángulo de 2. ¿Qué sucede aquí? Que hemos pintado el primer asterisco de la segunda fila. ¿Por qué? Porque al invocar la fila triángulo le hemos pasado un 2, n es mayor que 0, por lo tanto se imprime y además se invoca de nuevo a fila triángulo de n-1. Como n vale 2, ahora apilamos una invocación a fila triángulo pasándole un 1. Y en este caso lo que hacemos es realmente imprimir ese segundo asterisco de esta segunda fila. Cuando fila triángulo vale 1, tenemos el mismo caso de antes. Imprimimos el asterisco, que es el segundo, y luego invocamos a fila triángulo de n-1, que será fila triángulo de 0. Entonces apilamos de nuevo fila triángulo de 0, y aquí realmente es cuando se va a introducir el salto de línea, ya que el if es falso, por lo tanto saltamos de línea. ¿Y qué sucede aquí? Pues lo mismo que antes, ha terminado toda la fila. Por lo tanto, después de introducir ese salto de línea, desapilamos fila triángulo de 0, desapilamos fila triángulo de 1, desapilamos fila triángulo de 2 y también
triángulo de 2 ha terminado, ya que hemos terminado con el fila triángulo de 2 que tenemos aquí en la parte de abajo. Por lo tanto, desapilamos también triángulo de 2 y debemos completar la llamada recursiva de triángulo cuando tenía un 3, que realmente era la primera invocación. Entonces aquí se puede ver claramente cómo un método recursivo se va resolviendo en orden inverso. Entonces, cuando en triángulo teníamos un 3, pues en fila triángulo también tendremos un 3. Por lo tanto, apilamos fila triángulo de 3. Entonces, en este caso, de nuevo imprimiremos ese primer asterisco de la fila. Cuando n vale 3, imprime el asterisco y ahora invocamos a fila triángulo de n-1. Por lo tanto, apilamos fila triángulo de 2. En ese caso, volvemos a imprimir un asterisco, ya que 2 es mayor que 0, y de nuevo una invocación recursiva a fila triángulo, en este caso de 1. Esta invocación fila triángulo de 1 imprime de nuevo un asterisco, en este caso el tercer asterisco de la tercera fila, y finalmente invocamos a fila triángulo de 0, lo apilamos de nuevo, y como en este caso el if no se cumple, introducimos ese salto de línea en esta tercera fila. Entonces, después de ese tercer asterisco, se introduce el salto de línea. Desapilamos fila triángulo de 0 y luego cada una de las invocaciones que han imprimido esos asteriscos. Desapilamos fila triángulo de 1, de 2, de 3 y luego volvemos a triángulo. Como la invocación de fila triángulo pasándole un 3 ha terminado, realmente quitamos de la pila también la invocación de triángulo 3. Volvemos al main y el método termina. Y tenemos exactamente la misma figura de antes, pero la pila de llamadas, como podéis comprobar, no ha crecido tanto. Si volvemos hacia atrás, podemos ir viendo que la pila, como máximo, llega a tener una altura de 6. Aquí en este caso, como es un triángulo pequeño, la pila no crece mucho. Pero si, por ejemplo, fuera un triángulo más grande, aquí esta pila tampoco crece de forma exagerada, ya que lo único que necesitamos, en primer lugar, es una llamada por cada fila y luego iremos resolviendo cada fila de forma individual. Entonces, en primer lugar, la fila tiene una llamada recursiva, luego tiene 2, luego tiene 3, luego tiene 4 y así sucesivamente. Lo que sucede es que a medida que vayamos bajando hacia abajo, como hemos ido desapilando cada una de las llamadas a triángulo, entonces no crece mucho. Como podéis comprobar aquí, el máximo tamaño de la pila es 6. En cambio, en el anterior, la pila era 10. Pero claro, teníamos un ejemplo con triángulo igual a 3. Si fuera un triángulo de altura 10, en el ejercicio anterior la pila crece muchísimo, ya que tenemos una llamada recursiva por cada asterisco y por cada salto de línea. Entonces, desde el punto de vista del rendimiento y de cómo crece la pila de llamadas y la cantidad de memoria que se necesita para cada registro de activación, que realmente es cada llamada recursiva, pues al final esta solución es mejor que la anterior. Aunque entiendo pues que esta solución al principio puede costar un poco más de obtener. Y bien, para que se termine de entender todo esto bien, vamos a ver estos dos ejemplos, pero en Visual Studio Code. De ese modo podremos hacer este mismo seguimiento y además observar pues cómo va creciendo la pila de llamadas y cómo se van haciendo cada una de estas llamadas recursivas. Y bien, aquí tenemos la primera solución a este problema y vamos a colocar una serie de puntos de interrupción cada vez que se haga una llamada recursiva. Entonces, en la línea 16, en la 10 y en la 6. De este modo, ahora cuando lo veamos en modo depuración, será más fácil ir saltando de una llamada a otra. Entonces, a continuación ejecutaremos el modo depuración y aquí abajo pues se irá imprimiendo esa figura. Entonces, ahora como podemos ir saltando de punto en punto, hacemos clic en el continuar, de ese modo saltaremos de un punto de interrupción a otro. Entonces, lo primero es invocar al método tree pasándole un 0 y la altura, que en este caso es 3. Por lo tanto, debemos dibujar un triángulo de altura 3. Entonces, la primera llamada recursiva era la 003. ¿Y qué sucede? Pues que el if nos ha cumplido y hemos ido al else. Y ahora llamaremos pues a tree, pero pasándole un 0, un 1 y un 3. Ya que a que vale 0 vamos a incrementarlo en 1. Por lo tanto, ahora tenemos 0, 1 y 3. Y con esto lo que hemos conseguido es imprimir ese primer asterisco. Entonces, de nuevo ahora haremos una llamada recursiva. Pero en este caso vamos a incrementar b en 1. Por lo tanto, la siguiente llamada será 1, 1 y 3. Ejecutamos. Y lo que ha hecho es realizar ese salto de línea. ¿Por qué? Porque como son iguales, se ha ido el else, ha imprimido el salto de línea y como n todavía es mayor que el contador de la altura, pues de nuevo invocamos. Ahora en este caso reiniciamos de nuevo el contador de b a 0, pero el contador de a, que era 1, pasará a ser 2. Por lo tanto, la siguiente llamada recursiva será pasándole 0, 2 y 3. Entonces, como podéis ver aquí en las variables locales, tenemos 0, 2 y 3. Con esto conseguimos imprimir ese asterisco, pero ahora cuando incrementemos b, valdrá 1 y a continuará valiendo 2. Por lo tanto, imprimiremos otro asterisco, ya que esto será verdadero.
Como podéis comprobar, aquí abajo me ha añadido ese otro asterisco. Ahora, sin embargo, esta llamada hará que ambos sean iguales, tanto con B como A. Esto será falso e imprimirá el salto de línea. Fijaros, me ha introducido el salto de línea y me he ido al else. Entonces ahora de nuevo llamaremos a tree pasándole un 0 y conta más 1. Entonces esto será un 3. Por lo tanto, la siguiente llamada es 0, 3 y 3. ¿Qué ha sucedido al llamar con 0, 3 y 3? Pues que esto se ha cumplido y ha imprimido ese primer asterisco. Ahora lo llamaremos, pero pasándole 1, 3 y 3. Esto nos permitirá imprimir ese segundo asterisco. Y ahora, como vale 1, 3 y 3, cuando lo invoquemos de nuevo, esta parte valdrá 2 y luego 3 y 3. Entonces imprimirá ese tercer asterisco, como podéis comprobar. Y ahora lo que sucede es que con B vale 2, pero cuando vuelva a llamar ya valdrá 3. Y como los 3 valdrán 3, esto será falso, imprimiremos ese último salto de línea. Esto no se cumplirá porque tanto A como B valdrán 3, por lo tanto ya no será ninguna llamada más recursiva y el programa terminará. Como podéis comprobar, se ha imprimido el triángulo de altura 3. Y aquí incluso con ese intro que teníamos ahí al principio. Entonces, tal y como he dicho antes, ¿cómo podíamos solucionar y quitar ese intro para que no me ponga un intro al principio? Pues hay dos formas de resolverlo. Podríamos poner el conta de inicio a 1, si ahora lo ejecutamos, lo tendríamos resuelto. Y luego la otra posible solución pues sería que en el primer if pusiéramos que cont B sea menor o igual que cont A. Entonces, cuando son iguales también lo imprimimos. Pero claro, aquí tendríamos una fila adicional. Ahora si lo ejecutamos, tendríamos 4 en vez de 3. Entonces aquí pues podríamos poner altura menos 1. Aunque bueno, aquí al final la forma más adecuada de hacerlo no sería dejar este método tree de esta forma, ya que esto puede provocar errores. Entonces lo normal sería tener un método que fuera triángulo, pasándole únicamente la altura, int n, y luego ya hacer esa llamada desde dentro. Entonces, dependiendo de lo que queramos, lo hacemos dentro de ese método para que el que quiera usar el método no se tenga que preocupar de ello. Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, n y aquí pondríamos 1. Entonces, de este modo, yo cuando quiera crear un triángulo no me voy a preocupar de nada de eso. Pondremos triángulo y la altura que queramos. Y al método triángulo se encargará de llamar al recursivo con la configuración que toque. Aquí incluso podríamos añadir parámetros si quisiéramos que ese triángulo lo pintara de una forma determinada o que me pintara una determinada cantidad de filas. Entonces ahora aquí me faltaría quitar este menor o igual. Y ahora si lo ejecutamos, pues me imprimiría ese triángulo sin el intro. Como podéis comprobar, funciona. Si le pongo, por ejemplo, un 8, lo mismo, esto funcionará igual. Al final el programa funciona de forma correcta. Y bien, para terminar vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a ver el otro caso, la otra solución posible. Entonces aquí tenemos triángulo 2. Crearemos un punto de interrupción en cada una de las llamadas recursivas. Aquí tenemos dos llamadas recursivas y aquí la otra. Entonces lo ejecutaremos en modo depuración. Aquí tenemos los dos métodos. Y bien, lo primero es llamar al método triángulo pasándole un 3 y a continuación llamamos al método triángulo pasándole en n-1. En este caso sería 2. Acumularíamos esa llamada recursiva cuando n vale 2, luego cuando n vale 1 y a continuación cuando n valga 0. Lo que sucede es que cuando n valga 0 saltará directamente porque pasaremos a resolver ya la segunda parte de cuando valía 1, fijaros. Ya ha pasado directamente aquí. Entonces aquí empezaremos a resolver la primera fila del triángulo, entonces imprimiremos ese primer asterisco y luego ya en esta llamada recursiva, como valdrá 0, es donde imprimiremos ese intro. Ahora hemos imprimido el intro y luego continuamos con fila triángulo cuando n valía 2 en la segunda fila. Ejecutaremos fila triángulo, imprimiremos ese primer asterisco, a continuación ese segundo asterisco y ahora cuando volvemos a llamar a fila triángulo como valdrá 0, terminará e iremos a fila triángulo en este caso de 3. Como podéis comprobar nos falta la última fila, entonces llamaremos a fila triángulo de 3, imprimiremos ese primer asterisco, luego en la siguiente llamada el siguiente asterisco, en la siguiente el otro y finalmente el salto de línea y termina. Y bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo continuaremos resolviendo ejercicios de recursividad. Entonces es muy importante que primero intentéis resolverlos por vuestra cuenta y luego ya paséis a ver las soluciones que plantearemos aquí. Entonces podéis ver los enunciados de los ejercicios que voy a resolver, podéis intentar hacerlos. No pasa nada si no os salen, es completamente normal, pero como mínimo intentarlos. Y luego ya
pues veáis las soluciones en aquellos que habéis tenido alguna dificultad o en aquellos que os interese pues buscar alguna solución alternativa. Y bien, nada, no me enrollo más y con esto terminamos ya con el vídeo.